Hoy vamos a hablar de la Fábrica de Científicos de Uruguay, el PDCIVA. Más de 3.500 investigadoras e investigadores pudieron materializar sus carreras gracias al soporte del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas que desde hace 36 años apoya trayectorias académicas en biología, física, geociencias, informática, matemáticas y química. Conversaremos sobre los desafíos que enfrenta, de su presupuesto, de inequidad de género y sobre todo de futuro. Además conoceremos cómo trabaja la red de avistamiento de medusas, el impacto del kitesurf en la población de aves de la Laguna de Rocha y los intentos de la ciencia para usar el propio sistema inmune del organismo como tratamiento contra enfermedades. Bienvenidas y bienvenidos al último programa del año de Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Dentro de las pocas cosas que podemos llegar a agradecerle a la pandemia o haber atravesado esa situación de emergencia sanitaria, sin duda es que la visibilidad de quienes integran el sistema científico de nuestro país es una de ellas. Pero poco sabemos y nada de lo que es ser científico en cuanto a, por ejemplo, a verlo como una profesión, a verlo como un trayecto, como una hipótesis de vida. Bueno, ¿cuáles son las estructuras? ¿Cómo era ser científico antes? ¿Se podía? ¿Había una carrera científica? ¿Qué pasó en el año 86? Bueno, de algunas de esas cosas vamos a conversar ahora, tomando como base esa creación que fue la del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas, el PDCIVA. Nos acompañan en estudios su director y subdirectora, David González, Estela Castillo. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Decíamos en el arranque la fábrica de científicos, y si bien es un poco un giro, una broma, no deja de ser cierto que antes de PDCIVA ser científico en Uruguay era prácticamente imposible o requería caminos muy intrincados. Pero, ¿cuál es el trayecto? ¿Cómo se llega a ser científico o científica? Bueno, es un camino arduo, muy divertido también, y te tomo muy bien la referencia porque de repente sí, antes podíamos decir que era más artesanal y ahora estamos en un nivel más industrial, podríamos decir. Una producción en serie. Sí. ¿Qué pasos recorre una persona? Digamos, se accede a la universidad y a partir de allí, ¿en qué momento y cómo una persona va tomando el rumbo de ser eso que genéricamente denominamos, bueno, investigadora, científico? Lo interesante de esto es que el programa de desarrollo de la ciencia básica permite que cualquier profesión, en definitiva, pueda ser científico, ¿no? O sea, no hay científico, no hay una carrera de grado específica para la ciencia. No todos los que ingresan al posgrado, es decir, al PDCIVA, y se forman como científicos, egresan de la Facultad de Ciencia, porque a veces puede ser esa idea, ¿no? Sino que una carrera de grado te permite ese salto a la formación de un científico, que sería lo que hacemos nosotros, que es el programa de posgrado. Y a partir de allí el apoyo, que tiene que ver con un apoyo académico, pero también económico. Económico, sí. Con un apoyo académico y un apoyo económico. Yo creo que fabricar un científico ahora, como decía, no es lo mismo, que es una cosa interesante, que hace 30 años o hace 40 años. No es lo mismo porque no era posible en el Uruguay y no es lo mismo en el mundo, porque el científico de ahora tiene que tener algunas herramientas diferentes a como lo pensábamos hace 30 años, incluso cuando comenzó el PDCIVA. Eso es una de las características, me parece ahora en el momento, importantes. ¿En qué momento una persona que está haciendo un trayecto universitario tiene que empezar a tomar la decisión de decir, bueno, voy a dedicarme a la investigación, a generar, bueno, un trayecto de posgrados y demás? ¿Cuándo aparece? Tal vez ni siquiera les pregunto por el manual, sino en el momento que aparece la voluntad, ¿no? Mirá, yo creo que varía mucho de persona a persona. Tenemos compañeros que entraron a la universidad pensando que su vida era la carrera académica. Yo entré a ser ingeniero químico a la Facultad de Química y en cierto momento estaba allí, segundo año o algo así, el profesor Patrick Moina, me dijo, ¿por qué no venís al laboratorio y ves un poco de qué se trata esto de la investigación? O sea que hay muchos caminos, pero ciertamente hay un camino que es el de
realizar la formación de grado y luego después tener las posibilidades de continuar estudiando, continuar trabajando al lado de otros compañeros o personas con más experiencia. Y para eso sí, se precisa apoyo económico y se precisan becas, porque la gente ya está grande y quiere trabajar. Claro, es que en definitiva, seguir estudiando después de cierta edad implica, bueno, que ya hay que trabajar de eso, ¿no? Hay que tener una remuneración. Exactamente. Y ahí empieza la discusión. Y ahí empieza la discusión. Lo que pasa que yo creo que quizás una de las cosas que habría que complementar con lo que dice David, que el decidir ser científico depende muchas veces de tu carrera de grado donde hayas ingresado. Porque yo, por ejemplo, que soy bióloga, ya tenía claro cuando ingresé que quería hacer científico y hacer biología. En cambio, depende muchas veces en esa amplitud de carreras, o sea, tenemos muchas posibilidades de ser científico, no importa que seamos biólogos, matemáticos, químicos, ingenieros, ¿no? Médicos, y muchas veces esa opción de decir lo que quiero hacer es investigar aparece en una época de la vida diversa. Algunos aparecen enseguida, como el caso de los que hacen ciencia, que ya van como por ese camino, y los que hacen otras carreras mucho más profesionales, seguramente su despertar sea en otro momento y de manera diferente. Pero es claro que un científico tiene que tener una formación de posgrado para poder ser. En esto que decían ustedes de cómo ha cambiado la profesión o la carrera del científico en los últimos 30 o 40 años, también aparecen las maneras en las que se mide, ¿no? La eficiencia, la productividad, que es bastante perverso. Sé que está en discusión global, por ejemplo, si estos indicadores de publicaciones, ¿no? que es uno de los que más se toma, quieren decir algo o no. Pero en definitiva sigue siendo uno de los indicadores que vale, ¿no? Cuánto publican, cuántas citas hay de su nombre en otros trabajos, marca una especie de estatus mundial. Es lo mismo que los exámenes. Uno se puede cuestionar muchas cosas sobre los exámenes, ¿no? A veces si están bien planteados, si reflejan realmente lo que el estudiante sabe o no. Pero es una medida objetiva de medir el avance en el estudio. Entonces, algo parecido pasa con las publicaciones. Y ahora vamos a empezar a ver unos gráficos, porque hablamos de recursos económicos y estamos hablando de publicaciones, y mientras conversamos vamos a ir viendo, por ejemplo, gráficos que hablan de los últimos 4 o 5 años del funcionamiento de PDCIVA y, por ejemplo, su ranking de publicaciones, ¿no? Que es constante, sabemos que los recursos han sido escasos y en descenso, pero que a su vez la productividad se mantiene. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de publicaciones. ¿Cómo se explica esto? Yo creo que las personas son muy conscientes de que eso es algo que es parte de su trabajo, ¿no? Parte del trabajo del investigador es publicar, parte del trabajo es preparar a otros investigadores. Entonces, va a seguir intentando y redoblan los esfuerzos y llevan las cosas adelante. Crece la cantidad de publicaciones y vemos la placa siguiente, también crece el número de investigadoras e investigadores afiliados al programa, ¿no? Que es otro dato que vemos a continuación y que también tiene un aumento sostenido. ¿Por qué se debe? ¿Porque cada vez se genera más recurso humano? Sí, yo creo que en realidad es a lo que ha apostado el país hace 35 años. O sea, el país cuando apostó a un programa de desarrollo de ciencias básicas, también apostó a un crecimiento, ¿no? A un crecimiento de científicos formados con posgrado. Y eso ha venido en aumento y no ha parado, a pesar de que no ha venido en aumento el apoyo económico hacia los programas de posgrado. Claro, abrimos un paréntesis. Uno puede mirar el presupuesto nacional y ver alguna cifra que se mantiene estable, pero está expresada en pesos uruguayos, y cuando cruzás eso con IPC o con valor dólar, que es referencia, ahí es donde se ve una caída importante. Pero antes de irnos, después les voy a preguntar cómo es el futuro, que sé que hay cosas para comentar. Hablamos de los egresos de maestría y de doctorado, y ahí se ve un poco lo que decías tú, Estela. Vemos las placas que siguen y se ven números también crecientes y con buena tendencia, ¿no? Con buena tendencia. Con muy buena tendencia. Aunque acá los discriminamos por género, por sexo, y se ven disparidades, ¿no? Cómo sigue siendo un tema para resolver el acceso a la carrera científica a edades adecuadas para las mujeres. Sí, sí, eso sí lo hemos visto y claro, nosotros no están todas las gráficas acá, pero algunas muestran que en definitiva hay áreas como de científicas fuertemente femeninas y hay áreas más parejas y hay áreas fundamentalmente masculinas, ¿no? Que son las mismas que todo el mundo habla, ¿no? En general. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa
como directores del PDCIVA en realidad, es que hay áreas como por ejemplo biología, donde comienzan el posgrado un porcentaje importante de mujeres, lo terminan un porcentaje importante de mujeres, pero cuando vamos al nivel de investigadores, aquellos que ya terminaron el posgrado y que ya son científicos, lo que vemos es que las mujeres desaparecen de alguna manera. Claro, y vemos que se repite, ¿no? Veíamos recién la gráfica de egresos de maestría, veíamos después la de doctorado y vemos que se mantiene. Y ahora hay una placa muy interesante que es la proporción de investigadores por sexo y donde también se ven esas disparidades, ¿no? Y hay como una línea constante. Mientras cambiamos la placa, es como algo que se mantiene en el tiempo. No se ha podido vencer la tendencia en estos años, ¿no? Hay una paridad de género que muestra que a determinadas edades, que lo que decíamos recién, hay cierta equidad y a medida que se crece en la edad vuelve a ser totalmente masculinizado. A mí me gusta pensar que a veces cuando miramos eso estamos mirando el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Claro. Entonces a veces podemos pensar que bueno, que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar y eso se va a ir reflejando gradualmente, pero siempre con un ojo bien abierto, porque es algo en lo que el país y la sociedad todavía tiene que avanzar mucho. Vamos viendo mientras conversamos las distintas, las placas, las gráficas que nos quedan, y vamos hablando sobre ello. Hablamos de, por un lado, la proporción de investigadores por sexo, acá los estamos viendo, que tiene que ver con los grados de avance. ¿Por qué el grado 5 son todos hombres? Digo, no son todos, pero la gráfica es muy clara. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un problema en el sistema. Me gusta pensar que vamos avanzando a solucionar eso. Pero cuando vemos los números de los grados 5, también estamos mirando el sistema científico de años atrás, ¿no? Entonces, donde en el principio había muy pocas mujeres. De a poco eso se va corrigiendo, pero hay que tener cuidado de no repetir errores. Está bien. ¿Cómo se hace para generar el cambio? Bueno, eso lleva mucho tiempo, como todo en este país. Por eso nosotros decimos que es muy importante no olvidarse de este progreso de 35 años sobre los posgrados, porque los que hemos crecido con el posgrado, que es nuestro caso, tanto el mío como el de David, que éramos nos iniciamos cuando se creó la Facultad de Ciencias y el PDCIVA y estamos ahora, ¿no? Hemos crecido en estos 30 y pico de años, hemos crecido con el sistema científico. Entonces, en ese proceso nosotros hemos visto que han habido cambios. Entonces, claramente hay áreas, podríamos haber traído algún ejemplo, pero hay áreas como biología que había muy pocas mujeres grado 5. Y ahora cada vez más es un área donde hay cada vez más mujeres grado 5. Es lo que decía un poco David, el sistema va cambiando, pero tiene que ser un trabajo sostenido que no puede dejarse. Mientras vemos las últimas placas, ahí está, la distribución etaria, y acá está otra vez lo mismo, ¿no? Si bien tal vez no se aprecie tanto, pero hay un ingreso más tardío de las mujeres en la carrera científica. Sí. Sí, eso es lo que muestra esa placa claramente, porque si bien vemos que en mediana edad tenemos una gran cantidad de mujeres, estamos viendo que curiosamente predominan los hombres, tanto en los científicos ya muy mayores, que se puede explicar por el sistema anterior, pero también en los más jóvenes de todos. Entonces puede estar sugiriendo que lo que ocurre es que los hombres entramos más tempranamente porque se inicia ese periodo en momentos que coinciden con la maternidad, hay temas asociados a los cuidados. No menor. Y mientras vemos la última placa que tiene que ver con la productividad, con la cantidad de investigadores que hicieron al menos una publicación por año, les quiero preguntar dos cosas en los últimos minutos. Este es un indicador muy lindo porque habla de que hay 1.003 investigadores de PDCIVA que este año publicaron, lo cual es un número, como se puede ver, récord. Creo que no solo es el más alto de ahora, sino de que existe PDCIVA, y habla de que a pesar de que hay poca plata, se sigue generando ciencia. Sí, yo creo que es un indicador re importante de considerarlo, porque nosotros podríamos ver que aumentan las publicaciones, pero podrían aumentar porque tenemos 3 o 4 muy buenos grupos en Uruguay que publican mucho. Esto de alguna manera nos está mostrando una especie de democratización de la investigación. Una horizontalidad, ¿no? Sí, una diversidad, digamos, en el... Está bueno. Dos temas para irnos. Una, por primera vez desde el 2018, PDCIVA va a tener para el año que viene un incremento que creo que lo podemos calificar de sensible en su presupuesto.
¿qué van a hacer con tanta plata? ¿Vieron cuando le dicen cuando uno se va a apuesta? Bueno, sí, la verdad es que para esta rendición de cuentas logramos un pedido que lo habíamos hecho para el anterior y para el presupuesto nacional, que era el apoyo a un programa especial dirigido, enfocado en los investigadores más jóvenes, para ayudarlos a iniciar su carrera como científicos, para generar algunas becas postdoctorales, para capacitarlos en aspectos que no se habían capacitado en su formación anterior. Y bueno, ahora tenemos esa plata y estamos realmente contentos de haber conseguido eso y vamos a darle el mejor uso posible. Está bien. Quiero aclarar que más allá de la broma de la plata, esto es llegar cerca sin superar los niveles de 2018. O sea, tampoco es que estemos hablando de un pico histórico de recursos ni nada, ¿no? No. Pero un cambio de la tendencia que venía en descenso desde 2018. Sí, yo creo que una cosa importante en cuanto a los recursos, uno de los objetivos nuestros como dirección es justamente apostar a los jóvenes, porque en realidad nosotros entendemos que nosotros ya estamos casi como al final y debemos, como gestores, debemos apostar a los jóvenes que son los que nos van a continuar. Entonces, hay muchas cosas que queremos mejorar, el tema de la paridad, hay muchas cosas que la podemos hacer sin plata, pero hay otras cosas que es muy difícil hacerlas. Entonces, como vos decías, el nivel de publicaciones ha sido muy alto en el Uruguay y los científicos tienen claro en el Uruguay que la forma, y tienen cooperación internacional, tienen muy claro para dónde va la ciencia. Y lo siguen haciendo a expensas de sacrificios, ¿no? Y con muy poca plata. De hecho, cuando un científico por ahí dice en el resto de otro país, en otro lugar, lo que tenemos como recurso, se ríen. Dicen, no pueden hacer eso. Entonces, es como una especie de una garra charrúa. Yo creo que el científico tiene sí una garra charrúa, porque realmente hace mucha cosa con muy poquito dinero. Y eso explica un poco por qué aumenta el tema de... Quería decir una cosita más. El PDCIVA es transversal y tenemos investigadores de PDCIVA en todas las universidades públicas y privadas y en los centros donde se hace investigación. Entonces, el presupuesto para el PDCIVA es importante y estamos muy contentos de esta mejora. Pero el presupuesto de la ciencia, el importante presupuesto de la ciencia está también en los fondos para la ANI, en los fondos para la universidad, en los fondos para el IPSE, en los fondos para el Pasteur. Sin eso, con el aporte de PDCIVA no se puede. Es alargarle solo una pata a la mesa, que no rengue. David, Estela, muchas gracias por acompañarnos en el último programa de este año de Sobre Ciencia y bueno, seguiremos hablando de PDCIVA por mucho tiempo, sin dudas. Dale, gracias. Muy bien, a ustedes. Gracias. Primera pausa, ya volvemos.